Sócrates, parte 1. El filósofo Sócrates sigue siendo hoy, como lo fue durante sus 71 años de vida, un enigma. Un individuo inescrutable que, a pesar de no haber escrito nada, es considerado uno de los pocos filósofos que cambiaron para siempre la forma en la que la filosofía misma era creada. Todo lo que sabemos de él es información de segunda mano y mucha de esta información puede ser un tema de discusión. Pero su juicio y muerte a manos de la democracia ateniense es el mito fundacional de la disciplina académica de la filosofía, y su influencia ha sido sentida más allá de la filosofía misma durante más de 2000 años. Debido a que su vida, ampliamente considerada como un paradigma no solo de la vida filosófica, sino más en general, de cómo debería vivir cualquier persona. Sócrates se ha visto abrumado por la adulación y la emulación que normalmente se reservan a las figuras religiosas. Hacer su propio pensamiento y para alguien condenado y ejecutado por el cargo de relevancias de los dioses. Ciertamente fue impresionante, tan impresionante que muchos otros se sintieron motivados a escribir sobre él. Tan difícil es distinguir al Sócrates del Sócrates de los autores de los textos en los que aparece, y además del Sócrates de decenas de intérpretes posteriores, que todo el asunto en disputa se denomina generalmente el problema socrático. Cada época, cada giro intelectual crea un Sócrates nuevo. No es menos cierto ahora que no tenemos el Sócrates real, lo que tenemos es un conjunto de interpretaciones, cada una de las cuales representa un Sócrates teóricamente posible. ¿Quién fue realmente Sócrates? Es fundamental para practicar cualquier interpretación de los diálogos filosóficos de Platón, porque Sócrates es la figura dominante en la mayoría de estos diálogos. En este episodio estaremos hablando de una interpretación más del padre de la filosofía. Y si no es el padre de la filosofía, podemos decir que es quien vino a crear nuevas formas de ver el mundo y crear nuestras propias filosofías de vida. Para comenzar debemos hablar sobre lo que podemos llamar la rareza de Sócrates. Debemos dejar claro que los estándares de belleza son diferentes en diferentes épocas, y en la época de Sócrates, la belleza podría medirse fácilmente por el estándar de los dioses, por esculturas majestuosas y proporcionadas que habían estado adornando la Acrópolis. Podemos decir que este periodo comienza desde que Sócrates cumplió los 30 años. La buena apariencia y el porte adecuado eran importantes para las perspectivas políticas de un hombre, ya que la belleza y la bondad estaban vinculadas en la imaginación popular. Las fuentes existentes están de acuerdo en que Sócrates era no necesariamente una persona atractiva. Hay fuentes históricas que, aunque tengan diferentes puntos de vista con respecto a la filosofía, todas quedan de acuerdo en que Sócrates era una persona y se referían a él como un hombre profundamente feo. Quedan de acuerdo y que parecía más una caricatura que un hombre, y no se parecía en nada a las estatuas que aparecieron años después en la antigüedad y que ahora las podemos encontrar en cualquier medio que está a nuestro alcance. Lo describen como una persona que tenía los ojos saltones y muy separados, que miraba hacia los lados y le permitía, como un cangrejo, ver no solo lo que estaba enfrente de él, sino también lo que estaba a su lado. Se escriben como una nariz chata y respingona, con fosas nasales anchas, labios grandes y carnosos como los de un burro. Sócrates se dejaba el pelo largo al estilo espartano, incluso cuando en este periodo de Atenas y Esparta se encontraba en un periodo de guerra. También lo describen como que andaba descalzo y sucio, con un bastón en la mano y un aspecto un tanto arrogante. Era alguien que no se cambiaba de ropa, usaba durante el día lo que utilizaba para taparse por la noche. También había algo peculiar en su modo de andar, a veces descrito como un pavoneo tan intimidante que los soldados enemigos mantenían la distancia. Sócrates era inmune a los efectos del alcohol y el clima frío, pero esto lo convirtió en un objeto de sospecha para sus compañeros de campaña. Con seguridad podemos decir que tenía una altura promedio, con un cuerpo fuerte, y aunque no existe mención de nada de esto en absoluto, lo podemos asumir por la vida tan activa que parece haber llevado. A finales del siglo V a.C. se daba por sentado que cualquier varón ateniense que quisiera llegar a ser alguien en la sociedad preferían la fama, la riqueza, los honores y el poder político en lugar de una vida de trabajo.
Aunque muchos ciudadanos vivían de su trabajo en una amplia variedad de ocupaciones, se esperaba que pasaran gran parte de su tiempo libre ocupándose en los asuntos de la ciudad. Los hombres que participaban regularmente en las asambleas de gobierno y en las numerosas cortes de la ciudad, y los que podrían y tenían tiempo y recursos extras se preparaban para el éxito de la vida pública, estudiando con retóricos y sofistas que podían hacerse ricos y famosos engañando a los jóvenes de Atenas a usar las palabras en su beneficio. Esto de los sofistas es algo que cubrimos en el episodio número 3. En Atenas también se conocían otras formas de educación como matemáticas, astronomía, geometría, música, historia antigua y lingüística. Una de las cosas que parecen extrañas de Sócrates es que ni trabajaba para ganarse la vida ni participaba voluntariamente en los asuntos del Estado. Más bien aceptó la pobreza y aunque los jóvenes de la ciudad lo acompañaban y lo invitaban, Sócrates insistía rotundamente en que no era un maestro, pero no solo eso, sino que se negaba a aceptar el dinero por lo que hacía. La rareza de este comportamiento es mitigada por la imagen de la era entre profesores y alumnos. Los profesores eran vistos como cántaros vertiendo su contenido en las copas vacías que eran los alumnos. Sócrates era visto como un transmisor de información que no debería recibirse pasivamente. Se resiste a la comparación con los maestros. Más bien ayuda a otros a reconocer por sí mismos lo que es real, verdadero y bueno, dando un enfoque nuevo y creando ciertas sospechas con respecto a la educación. Era conocido por confundir, molestar y aturdir a sus compañeros de conversación en la desagradable experiencia de darse cuenta de su propia ignorancia. Un estado muchas veces superado por una genuina curiosidad intelectual. O lo que podemos entender como: entre más aprendo me doy cuenta que no sé nada. Algo que tampoco ayudó para nada a Sócrates es que parecía tener una mejor opinión de las mujeres que la mayoría de los hombres de esa época. Hablaba de hombres y mujeres, sacerdotes y sacerdotisas, comparando su trabajo con la paquetería y nombrando mujeres extranjeras como sus maestras. Sócrates afirmaba haber aprendido retórica de Aspasia de Mileto, la esposa de Pericles, y de haber tenido de maestra a la sacerdotisa Diótima de Mantinea. Hasta aquí podemos ver un poco de lo más relevante de la rareza de Sócrates, lo que nos lleva al problema socrático. ¿Quién fue realmente Sócrates? El problema socrático es un nido de complejidades que surgen del hecho de que varias personas escribieron sobre Sócrates relatos diferentes en aspectos cruciales, lo que inevitablemente nos deja preguntándonos cuáles, si es que hay alguno, son representaciones exactas del Sócrates histórico. Es inevitable que hoy exista siempre y existirá el problema socrático. Es algo que no podemos evitar. Las dificultades incrementan porque todos aquellos que conocieron y escribieron sobre Sócrates hicieron antes que cualquier estandarización de categorías modernas o sensibilidades sobre lo que construye la precisión histórica o licencia poética. Todos los autores presentan sus propias interpretaciones de las personalidades y vidas de sus personajes. Lo acepten o no, escriban ficción o biografía o filosofía, por lo que debemos introducir criterios para decidir entre los puntos de vista contradictorios sobre quién era realmente Sócrates. Si podemos ver a las tres principales fuentes de información sobre Sócrates, nos proporcionarán una base para apreciar cómo diferenciar las interpretaciones contemporáneas y por qué las diferencias son importantes. Algo que podemos dar como cierto sobre el Sócrates histórico, incluso entre aquellos que lo conocieron en vida, es que había un profundo desacuerdo sobre cuáles eran sus puntos de vista y métodos reales. Esto es evidente en las tres fuentes contemporáneas y que se insinúa que los pocos títulos de fragmentos y otros autores de la época, que ahora se agrupan como socráticos menores, no por la calidad de su texto y su trabajo, sino porque existe muy poco o nada sobre él. Debido a esto, principalmente, nunca sabremos mucho acerca de sus puntos de vista sobre Sócrates.
Después de la muerte de Sócrates, la tradición se volvió aún más dispar. Con la excepción de los epicúreos, todas las escuelas filosóficas de la antigüedad, cualquiera que sea su orientación, vieron en él a su verdadero fundador o el tipo de persona a la que aspiraban sus adherentes. Las tres fuentes principales sobre Sócrates son Aristófanes, Jenofonte y Platón. Aristófanes. La primera fuente existente y la única que puede afirmar haber conocido a Sócrates es el dramaturgo Aristófanes. Su comedia Las nubes se produjo un año después de la batalla de Delio, en la que Sócrates luchó como hóplita, y cuando tanto Jenofonte como Platón eran niños. En la obra del personaje llamado Sócrates encabezaba un diálogo en el que los jóvenes estudiaban el mundo natural, desde los insectos hasta las estrellas, y también estudiaban habilidades técnicas argumentativas, sin ningún respeto por el sentido de la propiedad ateniense. El actor que llevaba la máscara de Sócrates se burla de los dioses tradicionales de Atenas, imitados más tarde por el joven protagonista, y ofrece explicaciones naturalistas de fenómenos que los atenienses consideran dirigidos por la divinidad. Lo peor de todo esto es que enseñaba técnicas deshonestas para evitar el pago de la deuda y alentaba a los jóvenes a golpear a sus padres para que se sometan. La comedia, por su propia naturaleza, es una fuente engañosa de información sobre cualquier persona. Sin embargo, a favor de Aristófanes, como fuente de Sócrates, está que Jenofonte y Platón eran unos 45 años más jóvenes que Sócrates, por lo que su relación solo pudo haber sido durante los últimos años de Sócrates. Las dudas de las cuales hablamos minutos antes nos pueden poner en una posición para hacernos la siguiente pregunta. ¿Esta fuente será verdad? ¿Podría Sócrates haber cambiado tanto realmente? Podemos entender la satirización del joven Sócrates que se encuentra reflejado en la obra y otros poetas cómicos, con la caracterización que hace Platón de un filósofo de 50 y 60 años. Algunos han dicho que sí, señalando que los años entre las nubes y el juicio de Sócrates fueron años de guerra y agitación que cambiaron a todos los habitantes de Atenas de esa época. La libertad intelectual ateniense, de la que Pericles estaba tan orgulloso al comienzo de la guerra, se había erosionado por completo al final. Por lo tanto, lo que había parecido cómico 25 años antes, Sócrates colgado en una canasta en el escenario, diciendo tonterías, era siniestro en la memoria para entonces. Una buena razón para creer que la representación que hace Aristófanes de Sócrates no es meramente una exageración cómica, sino sistemáticamente engañosa, si la vemos en retrospectiva. Hay quienes opinan que esta obra de arte amalgama un solo personaje a Sócrates, rasgos ahora bien conocidos por ser excluidos de otros intelectuales, específicamente los del siglo V a.C. Podría ser que Aristófanes eligió a Sócrates para representar a los intelectuales comunes y corrientes, porque la fisonomía de Sócrates era suficientemente extraña en sí misma como para hacer reír. Aristófanes a veces hablaba con su propia voz en sus obras, lo que nos da buenas razones para creer que se produjo o se oponía genuinamente a la inestabilidad social provocada por la libertad que disfrutaban los jóvenes atenienses para estudiar con retóricos profesionales, sofistas y filósofos naturales, por ejemplo, los que al igual que los presocráticos estudiaban el cosmos o la naturaleza. Las profesiones podrían ser lucrativas. Que Sócrates evitara cualquier potencial de ganancias en filosofía no parece haber sido significativo para el escritor de comedias. La descripción que hace Aristófanes de Sócrates es importante porque el Sócrates de Platón dice que su juicio, que la mayoría de sus miembros del jurado han crecido creyendo las falsedades que se le atribuyen a la obra. Sócrates llegó a llamar a Aristófanes más peligroso que los 3 hombres que presentaron cargos en su contra, porque Aristófanes había envenenado las mentes de los jurados cuando eran jóvenes. Aristófanes no dejó de acusar a Sócrates en el año 423 a.C., cuando Las nubes quedó en tercer lugar detrás de otra obra en la que se mencionaba a Sócrates descalzo. Más bien, pronto comenzó a escribir una revisión que distribuyó, pero nunca produjo.
lo que para nuestros tiempos viene a complicar el tratar de entender a Sócrates. Es que la revisión de nuestra única versión existe de esta obra. Aristófanes parece haber renunciado a revivir las nubes alrededor del año 416 a.C., pero su ridículo cómico de Sócrates continuó. Una vez más, en el año 414 a.C., con su obra Los pájaros, en el año 405 con las ranas. Aristófanes se quejó del efecto nocivo de Sócrates en los jóvenes de la ciudad, incluyendo el descuido de Sócrates hacia los poetas. Si es que algún día uno de nosotros hemos escuchado el término socratizar, sabemos que hace referencia en forma de verbo a lo que transmite una variedad de comportamientos desagradables. Ahora, lo bueno dentro de todo esto es que, como mencionamos antes, Aristófanes no es la única fuente sobre Sócrates que podemos analizar. Es aquí donde pasamos a la siguiente fuente, que es Jenofontes. Como fuente para el Sócrates histórico es el soldado y historiador Jenofonte. Jenofonte dice explícitamente sobre Sócrates: nunca conocí a nadie que se preocupara más por averiguar lo que sabía cada uno de sus compañeros. Y Platón corroboraba la declaración de Jenofonte al ilustrar lo largo de sus diálogos el ajuste de Sócrates del nivel y tipo de sus preguntas a los individuos particulares con los que hablaba. Sí es cierto que Sócrates logró encaminar su conversación al nivel adecuado para cada uno de sus compañeros. Las notables diferencias entre el Sócrates de Jenofonte y el de Platón se explican en gran medida por las diferencias entre sus dos personalidades. Jenofonte fue un hombre práctico cuya capacidad para reconocer cuestiones filosóficas es casi imperceptible, por lo que es posible que en sus obras Sócrates sea un consejero práctico y útil. El Sócrates de Jenofonte difiere además del de Platón en que ofrece consejos sobre temas en los que el propio Jenofonte tenía experiencia, pero Sócrates no. Ganar dinero y administración de bienes, lo que sugiere que Jenofonte pudo haber entrado en la escritura de discursos socráticos, haciendo el personaje de Sócrates un portavoz de sus propios puntos de vista. Algo que ha fortalecido la afirmación de Jenofonte como fuente de la vida de Sócrates es su trabajo como historiador. Su historia de Grecia es una de las principales fuentes para el periodo del año 411 al 362 a.C., mucho después de que la historia de Tucídides terminara abruptamente en medio de las guerras del Peloponeso. El Sócrates de las obras de Jenofonte es tan pedestre que es difícil imaginarnos inspirando a 15 o más personas a escribir discursos socráticos en el periodo posterior de su muerte. Jenofonte no podría haber anotado muchas horas con Sócrates o con informantes confiables porque vivía a unos 15 kilómetros de los lugares predilectos de Sócrates en el área urbana de Atenas. Y su amor por los caballos y la equitación le robaba mucho de su tiempo. Dejó Atenas en el año 401 en una expedición a Persia y por diversas razones nunca volvió a rendirse ni a residir en Atenas. Pero podemos agregar una consideración extra, que sería la número 3. Resulta haber sido desacertado que suponer que Jenofonte se aplicara los mismos criterios de la precisión a sus discursos socráticos en sus historias. El trasfondo biográfico, histórico de Jenofonte despliega en sus memorias de Sócrates no se corresponde con las fuentes adicionales que tenemos de la arqueología, historia, las cortes y la literatura. Existen estudios de investigación en los estudios clásicos que permiten la comparación de personajes antiguos y la compilación de información sobre cada uno de ellos de fuentes dispares. Ha hecho incontrovertible esta observación sobre las obras socráticas de Jenofonte. Las memorias de Jenofonte son pastiches, varios de los cuales simplemente no podrían haber ocurrido tal como se presentan. Ahora, después de haber estudiado a dos de las fuentes sobre el mismo Sócrates, llegamos al punto de hablar sobre la persona a la que se le atribuyen como uno de sus estudiantes más cercanos, Platón. Los filósofos generalmente han privilegiado el relato de Sócrates dado y por su compañero amigo y estudiante, Platón. Platón debería haber tenido unos 25 años cuando Sócrates fue juzgado y ejecutado,
que probablemente conoció al anciano en la mayor parte de su vida. Hubiera sido difícil para un niño de la clase social de Platón evitar a Sócrates. Las fuentes que existen coinciden en que Sócrates se encontraba a menudo donde los jóvenes de la ciudad pasaban el tiempo. Además, la representación de Platón a los atenienses individuales han demostrado con el tiempo que corresponde notablemente bien con la evidencia tanto arqueológica como literaria en su uso de nombres y lugares, relaciones familiares y lazos de amistad, e incluso en sus fechas aproximadas de eventos en casi todos los diálogos auténticos, donde Sócrates es la figura dominante. Los diálogos tienen fechas dramáticas que encajan a medida que uno aprende más sobre sus personajes, y a pesar de los anacronismos incidentales, resulta que hay más realismo en los diálogos de lo que la mayoría pudiera sospechar. En las obras y diálogos de Platón, como Elión, Lisis, Eutidemo, El marco del banquete, Apología, Critón y muchos más. Aunque Platón dice que él mismo no estuvo presente en la ejecución de Sócrates, y el marco de Parménides son los diálogos en que Platón tuvo mayor acceso a los atenienses, describe que no se sigue que Platón representa los puntos de vista y los métodos de Sócrates tal como los recordaba, y mucho menos cómo fueron expresados originalmente. Hay una serie de precauciones y advertencias que pueden tenerse en cuenta desde el principio. Platón puede haber moldeado el personaje de Sócrates para servir a sus propios propósitos, ya sean filosóficos, literarios o ambos. Diálogos que representan a Sócrates como un joven o algunos jóvenes tuvieron lugar, si es que tuvieron lugar antes de que naciera Platón y cuando era un niño pequeño. Debemos ser cautelosos incluso con las fechas dramáticas de los diálogos de Platón, porque se calculan con referencia a personajes que conocemos principalmente, aunque no solo de los diálogos. Las fechas exactas deben tratarse con cierta medida de escepticismo, porque la precisión numérica puede ser engañosa. Incluso cuando una festividad específica, otra referencia fija la estación o el mes de un diálogo, o el nacimiento de un personaje, cabe imaginar un margen de error. Aunque se vuelve desagradable usar la palabra aproximadamente y más o menos, en todas partes los antiguos no requerían ni deseaban la precisión contemporánea en estos asuntos. Todos los niños nacidos durante un año completo tenían el mismo cumpleaños nominal, lo que explica Platón en las conversaciones de su diálogo Lisis. Puede ser un tanto extraña para los estándares contemporáneos, en la que dos niños no están de acuerdo sobre quién es mayor. Los filósofos a menudo han decidido pasar por alto los problemas históricos por completo y asumir, por el bien del argumento, que el Sócrates de Platón es el Sócrates que es relevante para el progreso potencial de la filosofía. Esta estrategia da lugar a un nuevo problema socrático. ¿Cuál, después de todo, es nuestro motivo para leer las palabras de un filósofo muerto sobre otro filósofo muerto que nunca escribió nada por sí mismo? Esta es una forma de hacer una pregunta popular. ¿Por qué hacer historia de la filosofía? Esto es algo que no tiene una respuesta establecida. Nosotros podríamos responder de nuestro estudio de algunos de nuestros predecesores filosóficos es intrínsecamente valioso, filosóficamente esclarecedor y satisfactorio. Cuando contemplamos las palabras de un filósofo muerto, un filósofo con el que no podemos relacionarnos directamente, buscamos comprender no solo lo que dijo y asumió, sino que lo que implica en sus declaraciones y si son verdaderas. Las palabras de otros pueden impulsarnos a la exploración de nuevas ideas de filosofía. A veces, aceptar los juicios sobre el texto requiere que aprendamos el idioma en el que lo escribió el filósofo, más sobre las ideas de sus predecesores y las de sus contemporáneos. Los filósofos verdaderamente grandes, y Platón fue uno de ellos, todavía son capaces de convertirse en nuestros compañeros de conversación filosófica, nuestros socios dialécticos. Debido a que hay dos preguntas fundamentales, universales y atemporales con perspicacia e inteligencia,
nuestra propia comprensión de tales preguntas aumenta, ya que sea que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Todo esto puede explicar la mentalidad de Platón, pero ¿en dónde queda Sócrates? ¿En dónde queda la comprensión del Sócrates? ¿Será que todo lo interesante es simplemente ser un predecesor de Platón? Habrá quienes digan que sí, pero habrá otros que dirán que no son las ideas y los métodos de Platón, sino las de Sócrates las que él marca en el verdadero comienzo de la filosofía en el occidente. Que Sócrates es el mejor guía dialéctico y que lo que es socrático en los diálogos debe distinguirse de lo que es platónico. Pero ¿cómo hacemos esto? Y es aquí donde encontramos una vez más el problema socrático.